Bienvenidos a esta nueva sesión de Aula Bíblica Cristiana. Este es su hermano y amigo David Sánchez transmitiendo en vivo desde El Paso, Texas. Hoy deseoso de comenzar nuestra primera sesión del nivel 1, según establecimos en el video pasado. Ya conocen ustedes del currículo los temas que vamos a estar considerando y hoy vamos a iniciar con el primer tema del nivel 1. Así que sin nada más, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad y agradeciéndole a Dios que ustedes estén conectados con esta nueva enseñanza. Padre, en esta hora te damos las gracias por Jesucristo, por salvarnos, por habernos dado a tu Espíritu Santo para impartir en nosotros ese poder y esa capacidad de poder compartir este mensaje con muchos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu sabiduría y tu presencia nos asistan para iluminar nuestro entendimiento, Dios, y poder recibir tu palabra tal como es. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces ya tenemos en imagen y en pantalla lo que vamos a estar considerando de Yaram Ministries y vamos a ir a empezar directo en la palabra del Señor. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es nuestra nueva vida en Cristo. Ya no estamos destituidos, ahora estamos instituidos. Ya no estamos separados, ahora estamos acercados. ¿Cómo esta nueva vida en Cristo nos ayuda a nosotros a cumplir el propósito de Dios en esta tierra? ¿Y qué representa esta nueva vida en nosotros? ¿Cómo debe manifestarse esta nueva vida? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es entender el origen. El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios se afectó, por lo que nosotros podemos entender ahora lo que podemos llamar como una comunión interrumpida. Hay ciertos lapsos de tiempo en que esa comunión se ha visto interrumpida a causa de que el hombre, por su terca voluntad egoísta, pecó y se separó de Dios. Esta voluntad egoísta, ¿verdad?, está caracterizada por una rebelión activa o por una indiferencia pasiva. Y note bien los términos que estoy utilizando para describir la manera en que estamos destituidos. Puede ser una rebelión muy activa, muy evidente, pero a la misma vez también puede ser una indiferencia pasiva, que es a lo que la Biblia puede designar como pecado en sus dos manifestaciones. Es evidente, pero también está oculto. Por eso, la causa de la destitución de esa relación que tenía el hombre con Dios al principio fue el pecado. Dice Génesis capítulo 3 versículo 23 que el hombre tuvo que ser sacado del huerto del Edén a causa del pecado, y el efecto que vemos luego en la historia es precisamente lo que tenemos en pantalla, que quedamos destituidos de aquella gloria y de aquella comunión que el hombre de 0 kilómetros, Adán, pudo experimentar en aquel tiempo. Muy bien, este es el primer principio. Vamos al segundo principio. Lo cierto es que Dios es santo, el hombre es pecador, y a causa de esas naturalezas y de esa condición del hombre existe lo que se llama una separación. Esta separación se puede ver en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: porque la paga del pecado es muerte. Esto es una separación espiritual de Dios. La separación es obviamente muy dolorosa, es tormentosa y es la resultante del pecado. Así que el hombre lo que ha intentado es establecer un medio de alcance. Por eso ve usted las flechitas progresivas ahí en esa pantalla, para alcanzar esa
comunión, el restablecer esa comunión con Dios. Pero ¿qué pasa? Que lo está haciendo por sus propios esfuerzos. Por ejemplo, la religión, la moral, la filosofía, las buenas obras, la buena conducta, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la realidad que el hombre de hoy está viviendo a causa del pecado. Está separado de Dios. Luego podemos ver que según lo que la palabra de Dios establece, ciertamente Dios es santo, el hombre es pecador, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, que es el único acceso, esto es, el abismo de separación entre Dios y el hombre, ese espacio que llamamos abismo, fue cruzado por medio de Jesucristo desde el cielo hasta la tierra, cuando Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y estableció para nosotros la condenación del pecado en la cruz. Y esto lo revela Romanos capítulo 5, versículo 8, donde dice que Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo importante? Entender que Él es el único camino. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La base de la nueva vida en Cristo está precisamente basada en este sacrificio que Él hizo por nosotros. Tomó lo que nos separaba y mediante su encarnación logró reconciliar al mundo con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque si no podemos entender en qué consiste el sacrificio de Cristo, no podemos entender el significado de la nueva vida en Él. Permítame, antes de pasar a la próxima transparencia, buscar aquí en la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 2. Vaya conmigo si puede y tome apunte de esta lectura. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer exactamente el versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14, voy a estar leyendo de la versión Reina Valera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No podemos entender la nueva vida, no podemos discernirla desde nuestra naturaleza pecaminosa natural. Eso es lo que está diciendo este versículo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces me llama la atención que dice hombre, pero dice natural. Entonces debe haber más de un tipo de hombre, porque está calificando y modificando con el adjetivo natural lo que es la esencia del hombre. Muy bien, vamos a entender si realmente hay diferentes tipos de hombres y cuáles son. Me parece que podemos identificar tres tipos de hombres. El primero es el hombre natural. Según acabamos de ver, ese es el centro de la vida. Voy a explicar el diagrama de las sillas más adelante. Manténgase conmigo por ahora. Estamos hablando del hombre natural. Lo interesante es que de los tres tipos de hombre que vamos a hablar, podemos verlos dentro de la iglesia. Y la Escritura tiene una manera muy particular de designarlos o agruparlos, porque los designa como trigo o cizaña. Esto está en Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. Entonces, el hombre natural mantiene el centro de su vida. Él es el propio centro de su vida. Cristo y el prójimo están fuera de ese círculo. Es lo que estoy tratando de representar en la primera silla. Aquí está el hombre
natural está, obviamente se designa como el no cristiano o el impío. El ego está entronado o sentado en la silla, y todo lo que representa al prójimo y a Cristo están alejados de la silla. Pueden estar dentro del círculo por la relación, pero definitivamente Jesucristo está afuera. Por eso es que la cruz en el primer diseño aparece muy fuera del círculo. Entienda que la silla es el trono del corazón, la cruz representa a Jesucristo y los demás símbolos representan al prójimo o las áreas de vida. Ese es el hombre natural. Ahí está representado. Vamos a ver el segundo hombre, el religioso. El religioso es el que está representado por el segundo círculo. En este caso, Cristo está dentro del círculo, pero lejitos. No es algo que esté sentado en el trono. Está muy cerca. ¿Dónde podemos validar esto? En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Cuando Pablo le está diciendo a los religiosos de Roma: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y los designa, ¿sabe cómo? Te va leyendo, como carnales. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta es, ¿acaso no es esto exactamente la resultante de una separación? Los celos, las disensiones, las contiendas. Entonces, el abismo de separación que mantiene un hombre destituido de la gloria de Dios no es exactamente la primera condición de pecado del hombre, sino que mientras haya celo, disensión y contienda, ese abismo se hace una realidad en medio de la experiencia cotidiana de vida, sea en el ámbito secular o sea en el ámbito eclesial, lo que llamamos iglesia. Luego viene el tercer tipo de hombre, ya vimos el natural, vimos el religioso, y ahora en este sería el hombre espiritual, el hombre que ha cedido esa silla del trono en el tercer diagrama, ha retirado su ego del trono, ha permitido que Jesucristo sea el centro de su vida y de su entorno. Entonces, aquí es donde podemos ver que la restitución del sacrificio que Cristo vino a hacer por nosotros cobra sentido y realidad en la vida del hombre que ha experimentado y que ha vivido lo que representa el sacrificio de Cristo por su sangre en nosotros. Interesante, ¿verdad? Vamos a continuar porque esto tiene un alcance aún todavía mayor para nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Note el texto. Está en Cristo. Vamos a ponerlo en el modo verbal. Estar en Cristo es ser restituidos, porque las cosas viejas ya no están. Ahora todo es hecho nuevo, porque quien está sentado en el trono es Jesucristo, según vimos en el diagrama anterior. Entonces, la nueva criatura que está presentando este versículo es precisamente esa criatura que cede el ego, el egoísmo, esa voluntad terca de proceder para que Cristo pueda tomar control de la vida. ¿Qué puede representar las cosas viejas? Pues las tradiciones, los estigmas, aquellas cosas que forman o han formado
parte del entorno y que ocupan en el diseño del círculo el entorno para saber quién gobierna sobre ellas, Jesucristo o nosotros. Entonces, esta nueva vida en Cristo, que es exactamente el primer tema que vamos a considerar, debe estar obviamente y ser claramente entendida por el matiz de lo que representa la separación. Estar en Cristo es ya no estar separado, es estar acercado, integrado. No celos, no contiendas, no amargura, no pleitos, como dice Santiago capítulo 4. Ahora, el asunto aquí es que lo que representa este versículo es el concepto de la renovación. Y para que ese concepto, para que nosotros podamos ser renovados, tenemos que tener o renunciar. Es renunciando a esa voluntad egoísta. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar un poquito más adelante con lo de la renunciación, pero permítame abundar un poquito en esto de la renovación. Porque es que las personas resisten tanto el cambio y no pueden salir del ambiente de contienda, de celos, de divisiones, de pleitos. Bueno, hay algunas indicaciones que nos dan los que estudian los estudiosos del comportamiento respecto a por qué nosotros nos resistimos tanto al cambio. Si quiere, tome nota y apunte de lo que voy a ir diciendo porque me parece que va a ser muy importante y de mucha relevancia para nosotros hoy. Esta nueva vida en Cristo no debe mantenernos ya no más separados, sino integrados. ¿Por qué nos resistimos al cambio y no queremos dejar las cosas viejas? ¿Por qué nos resistimos al cambio y no permitimos que las cosas nuevas, lo que Dios quiere que hagamos, entren? Les voy a dar el primero. Cuando el propósito del cambio no está claro, se produce una inseguridad y por eso las personas temen acceder y aceptar el cambio. Un ejemplo, una congregación necesitaba desesperadamente tener un templo nuevo, pero tenían el temor y el miedo de arriesgarse. Durante un servicio se cayó la parte del techo, se convoca inmediatamente a reunión a la junta y se proponen las siguientes alternativas. Construiremos un templo nuevo. Construiremos un templo nuevo en el mismo lugar que el viejo. Usaremos los materiales del viejo para construir el nuevo. O seguiremos reuniéndonos en el templo viejo hasta que se construya el nuevo. Algunas personas, según esto que yo acabo de leer, se abren al cambio de manera gradual, no necesariamente de manera inmediata. Quieren mantener lo viejo y quieren también acceder a lo nuevo. Eso no puede ser. Tenemos que definitivamente no lanzarnos y evitar el miedo al cambio, porque mientras nosotros nos aferremos a todo aquello que representa lo viejo, vamos a estar impidiendo que lo nuevo tome efecto en nosotros. Así que eso sería un ejemplo, ¿verdad?, de cómo nosotros nos resistimos a este cambio y la nueva vida entonces no toma efecto en nosotros. Queremos mantener un pie y otro en diferentes plataformas cuando realmente eso lo que provoca es inestabilidad. La pregunta sería, ¿cambiaremos alguna vez? Y si cambiamos, ¿cuándo y cuánto cambiaremos? No todo cambio representa mejoramiento, pero si no se cambia, no se mejora. Entonces, permítame añadir 4 aspectos. Si el primer caso que conseguimos es inseguridad,
El segundo aspecto es incertidumbre. No sé lo que voy a hacer. No sé qué voy a cambiar. No tengo claro el concepto de lo que voy a cambiar. La otra pregunta es, bueno, lo tengo claro, pero no sé cómo lo voy a hacer. La otra sería, bueno, sé cómo lo voy a hacer, pero ¿debo hacerlo ahora? Es la cuestión del templo. Y lo otro sería, bueno, realmente pudiera hacerlo, pero tengo muchos obstáculos que vencer para poder lograr que esto se dé. Entonces, esta separación se va perpetuando simplemente porque nosotros no hemos tenido claridad en lo que representa el cambio. Y esta transformación que Cristo nos permite es entender que el centro de vida sería Jesucristo sobre nuestra naturaleza, a fin de que ya lo que yo soy en lo natural no sea más y que pueda ser en lo espiritual según el diseño que Él trazó de mí y para todos. Vamos a la próxima transparencia. Ahora vamos a entender lo que es la renunciación. Tenemos que renunciar a esa voluntad egoísta a fin de que podamos renovarnos en Él y que esa separación que existe entre el pecado y Dios, entre el hombre y su prójimo, pueda ser de una vez abolida, derribada y vivir lo que dice la palabra respecto a la nueva vida en Cristo. Mira lo que dice la carta de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nota lo que dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una renuncia es una acción voluntaria. Es una acción que me permite retirarme. No necesariamente separarme, pero sí retirarme de algo que ejerce control sobre mí. Ese alejarse o ese retirarse es distinto a lo que hemos visto de separados. Hay personas que están separadas por la contienda, pero no necesariamente retiradas del lugar o del grupo que los mantiene asociados. Esto es muy interesante, tenemos que dedicar tiempo para poder entenderlo. Vamos a ver poco a poco qué queremos decir. Fíjese que dice, renunciando a la impiedad. La renuncia que nosotros tenemos que hacer es acerca de lo que es impío, lo que no es pío, o sea, lo contrario a la piedad. La piedad, según el original del significado bíblico del vocablo, ¿no? Sería asevia o del latín, que sería una carencia de fe en Dios. Eso es lo que significa. Una persona impía es una persona que carece de esa fe en Dios. Esto obviamente responde o aplica a la separación que tenemos, porque al tener carencia de fe en Dios, pues nos mantenemos separados. Me parece que dije ahorita que era latín, pero es realmente griego, asevia. En este original, el término asevia se utilizaba más bien como una designación de un cargo criminal y se asociaba con lo que era burla o profanación de todo lo que fuera divino. Si me permite explicar una palabra sencilla, práctica de hoy, sería un bullying a la palabra de Dios. Una burla, un rechazo total. Esa burla, ese rechazo
eso que está ahí, lo que la palabra nos pide que renunciemos. Es a esa soberbia, a esa falsedad, a ese orgullo, a esa práctica terca y egoísta de nuestra naturaleza de poder burlarnos, tal vez no necesariamente con deliberación, pero definitivamente burlarnos de lo que Dios hizo por nosotros para traer esa separación y para resolver esa separación, es lo que debo decir. Entonces, ¿a qué debemos renunciar para poder renovarnos y que esas cosas viejas pasen a esa impiedad, a esa práctica de burla, de menosprecio, que trae separación y rechazo y que hoy día se puede entender muy bien desde el aspecto de lo que resulta entre los seres humanos como discriminación, porque entonces cada quien acepta únicamente su manera de ser en una voluntad terca y egoísta como la única válida, y no podemos vivir juntamente con los demás, sino que estamos separados de los demás. Ahora, una vez nosotros logramos estar renovados y ya renunciados, la pregunta es cómo yo persevero, cómo yo mantengo el ritmo y no ya me mantengo separado, que no simplemente acercado. Bueno, Filipenses 4:13 lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A qué refiere cuando dice todo? El mismo apóstol dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, eso es todo. Todo lo honesto, eso es todo. Todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensar, el todo está en la mente. Es ahí donde debe operar la renunciación, porque es una voluntad de acción, es una acción voluntaria. Y la renovación, que es lo que dice Romanos, renovando nuestra mente. Entonces, una vez ya yo renové y renuncié, ¿cómo yo mantengo el ritmo? Bueno, tendríamos que determinar en qué escalón de esta escalera estamos colocados. Podemos decir, pues no lo voy a hacer. El segundo escalón le dice, ay, es que no puedo hacerlo. El tercer escalón dice, bueno, quiero hacerlo, pero no tomo acción. En el otro escalón podemos decir, pero ¿cómo lo hago? Ya el próximo escalón sería, bueno, voy a intentar hacerlo. El otro es, sí, puedo hacerlo, pero todavía no lo hace. El escalón que nos permite alcanzar esa renovación y esa renunciación es cuando tomamos el paso. Es cuando lo hacemos, es cuando permitimos que esa separación que nos tenía, ese abismo de separación que nos mantenía alejados de Dios, pueda ser cruzado por el hombre mediante únicamente el acceso que Cristo trazó. Religión, filosofía, moralidad, ética, cualquier otro principio no me va a dirigir hasta el Dios que estableció para mí esta nueva vida. Vamos a continuar desarrollando el tema de aula bíblica cristiana respecto a la nueva naturaleza, a la nueva vida. Vamos a ir viendo los próximos temas. Les exhorto a que se mantengan orando, que continúen conectados y que compartan esta serie de videos para que todos los demás puedan ser beneficiados acerca del tema. Una vez más se despide usted de David Sánchez. Será hasta la próxima. Cuídense.